Yo creo que ya estamos ya live en Facebook. Dígame, bien. Viendo aquí. Ya estamos. Y estamos en vivo aquí en Facebook ya. Qué bien, qué bien, qué bien. Déjame ver un ajuste aquí que tengo que está bien de medio. Un ajuste aquí. Sí, ya lo tenemos aquí. Ya lo está aquí. Aquí. Dígalo, dígalo. ¿Sí o no? Eh, ok. Hemos en vivo en todo. Pero bueno, ya como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Mateos. Estamos en el Sermón del Monte, una, una enseñanza que nos dio nuestro Salvador Jesucristo, y tiene muchas enseñanzas, porque estamos estudiando versículo por versículo. Ahora vamos todavía por el versículo 7 del libro de Mateo, y comenzamos, que dice así: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Ya de lo que está diciendo aquí Jesús: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bueno, hasta aquí la bienaventuranza han descrito actitudes y características de la persona que responden correctamente el Evangelio. Actitudes: quebrantamiento, convicción del pecado, llanto por la miseria espiritual personal, docilidad ante Dios, reconocimiento de inmundicia moral y anhelo de justicia. Esencialmente, pues, las cuatro primeras bienaventuranzas describen el pecador y su arrepentimiento de Dios. Si bien es cierto que no podemos limitar su aplicación solo a aquel momento, si estas actitudes son auténticas, en el momento de la conversión, seguirán manifestándose a lo largo de la vida de fe. Quiere decir que se seguirán manifestando en la vida cristiana. Asimismo, son verdaderas de cara a Dios. Serán excesivas a las relaciones con el prójimo. No sirve para nada tener pobreza de espíritu un día, pero manifestar el orgullo espiritual a continuación. No basta con llorar momentáneamente y después de tratar el pecado con indiferencia. De nada sirve el portarnos con mansedumbre ante Dios y luego tratar a nuestros prójimos con arrogancia. Por lo tanto, no tenemos derecho a limitar su significado
solo al momento de la conversión o la áspera de la relación personal con Dios, pero sin duda arrancan desde allí. Las cuatro bienaventuranzas. Las cuatro bienaventuranzas restantes, en cambio, dirigen nuestra atención hacia actitud que debe caracterizar la relación del discípulo tras su conversión. Hasta aquí se nos ha descrito el carácter del arrepentido. A partir de aquí veremos los frutos de la conversión. La misericordia de Dios se propone a mostrar una amplísima misericordia a los que se arrepienten. A pesar de su rebeldía y perdición, tienen la intención de abrirle la puerta del reino de los cielos. El discípulo es objeto de una asombrosa misericordia de parte de Dios. Así las cosas caen por su propio peso, que debe a su vez mostrar misericordia a los demás. ¿Qué tal si nos da de esto de ser misericordioso? Algunos creyentes, quizás conscientes de lo lejos que están de tener un corazón limpio, tratan las debilidades de los demás con un amplio margen de comprensión y paciencia. Para ellos, lo difícil no es mostrar misericordia, sino mantenerse ellos mismos puros y rectos delante de Dios. Otros, en cambio, tienen menos lucha para vivir en rectitud y pureza. Pero les cuesta mucho soportar y aún entender a la persona más débil, le cuesta tener misericordia. La palabra griega elimón, traducida como misericordia, equivale al hebreo hesed, que es una palabra vinculada a la idea de un pacto en su uso bíblico. Hesed es la fidelidad o lealtad que Dios muestra a Israel en el cumplimiento del pacto. Lealtad manifestada muchas veces, a pesar de su incumplimiento por parte del pueblo, es, por tanto, en torno a la fidelidad y compasión de Dios, donde aprendemos lo que es la misericordia. Ese empieza siendo la lealtad a nuestro compromiso con nuestro prójimo. Pero llega a ser algo más. Es la perseverancia en ellos a pesar de los disgustos que este puede proporcionarnos. Es la gracia mostrada a personas que no la merecen y acaba siendo la capacidad de olvidar nuestros derechos. Nuestra pena y nuestra manera egocentrista de vivir a fin de solidarizarnos con otros y hacer que sus tribulaciones sean nuestras. Es la capacidad de llevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si preguntamos a quienes debemos demostrar misericordia, la respuesta bíblica sería que mayormente a los de la familia de la fe. Pero si bien nuestra responsabilidad es mayor cuando se trata de los creyentes, nuestra misericordia en realidad debe extenderse a todos. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la fe. De ahí que Cristo no ponga ninguna limitación al alcance de la bienaventuranza.
De ahí que Cristo no ponga ninguna limitación al alcance de la bienaventuranza, dando a entender que cualquier persona a quien encontramos en nuestro camino es un objeto digno de nuestra compasión. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 5. Este mismo libro de Mateo, capítulo 5, en este mismo capítulo, versículos 44 y 48, vamos a ver lo que dice. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que maldicen, o haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque así amáis a los, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, que hacéis de más, ¿no hacen también así los gentiles? Sed, pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, perfecto. Así preguntaremos cómo debe manifestarse nuestra misericordia y en qué debe consistir. La Biblia nos llevaría a una serie muy amplia de situaciones en las que la misericordia debe caracterizarse nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Veamos algunas de ellas. La caridad hacia el necesitado. La misericordia debe expresarse en un amor que no solo teórico o sentimental, sino activo, que se manifiesta en iniciativas y acciones a favor de los necesitados. En esto conocemos el amor en que puso su vida por nosotros también, por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijo, no amemos palabras de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto que acabo de leer, esto está en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. La misericordia es un amor que entiende, que siente y que actúa en consecuencia para aliviar la necesidad. Los misericordiosos se compadecen de todo lo que sufren, ya de pecado o de pesar, y tiernamente anhelan hacer más pequeño su sufrimiento. A este respecto, le contemos que, aunque no exclusivamente la Biblia entiende esto de los necesitados, mayormente tenemos de proeza. A un ejemplo bíblico de mostrar caridad a una persona que no era pobre es la historia de buen samaritano. Ese es un ejemplo que es básico, que es el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Cuando Jesús le preguntó al intérprete de la ley cuál de los protagonistas era el mejor vecino del hombre herido, él contestó, él. La misericordia implica recibir a un desconocido como un prójimo y atender a sus necesidades. Los pobres son los más que necesitan nuestra caridad. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 21. Que desprecia a su prójimo, peca, pero es feliz el que apiada, tiene misericordia de los pobres. El que apiada a los pobres
ese tiene misericordia. Entonces, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que apiada de los pobres, que se apiada de los pobres. El perdón hacia quien nos haya ofendido, el perdón hacia quien nos haya ofendido. La misericordia, sin embargo, no se agota con la claridad, con frecuencia. Las escrituras asocian la misericordia con el perdón. A este respecto, es interesante considerar la parábola del siervo en Mateo, en este mismo libro, Mateo 18, 23, 35. Allí, la negativa del siervo a perdonar la deuda de su consiervo se ve como una falta de misericordia, mientras la generosidad del rey a perdonar la deuda inicial se ve como un acto de misericordia. Recordemos que la frase perdonar la deuda es empleada en el Padre Nuestro como sinónimo de perdonar la ofensa. Se establece pues una relación estrecha entre tener misericordia y perdonar deudas y perdonar ofensas. El Señor de aquel siervo tuvo compasión, misericordia y lo soltó y le perdonó la deuda. Es difícil perdonar mientras tengamos un alto concepto de nuestra propia rectitud. Pero cuando el Evangelio nos ha convencido de nuestra miseria moral y nos hemos quedado asombrados ante la misericordia y el perdón de Dios, difícilmente podemos negar el perdón a nuestros hermanos. La paciencia para con el inmaduro, la impaciencia para con el inmadura, el que ha sido y sigue siendo objeto de la misericordia de Dios, no se vuelve impaciente con sus hermanos si ellos son lentos en crecer en santidad o torpes en su entendimiento. Mira, eso es una de las cosas, ¿no? Eso es una cosa de que yo tengo que trabajar y estoy trabajando en eso. Tengo que tener paciencia con las personas que son inmaduras, que han sido y que siguen. Esas personas son el objeto de la misericordia de Dios. Yo tengo que tener misericordia con las personas que son lentos, que están inmaduros, que llevan muchos años en el Evangelio. Y eso es una cosa de que esto me está enseñando a mí de que yo tengo que tener mucha paciencia con los inmaduros, con las personas de que son un poco tarde en aprender las cosas del Evangelio, de que no están haciendo muchas cosas que deberían estar haciendo por el Evangelio. Yo tengo que tener paciencia y tengo que tener misericordia, porque esa misericordia que yo debo tener es la misma misericordia que Dios ha tenido conmigo y tiene conmigo. Y entonces yo tengo que tratar la manera de ser igual que Dios. Así que yo tengo que tener misericordia con todos. Es una cosa de que estoy aprendiendo y quisiera de que todos los que me estén escuchando, venga, debemos de ser como Jesús, debemos de ser como Dios. Estamos haciendo eso, no estamos haciendo. ¿Desde hace cuánto tiempo lucha Dios por nosotros? Debido a ciertas actitudes o hábitos que parecemos incapaces de rectificar. ¿Desde cuándo? A ver, ¿desde cuándo Dios ha sido misericordioso con nosotros? Entonces, si Dios es misericordioso con nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Porque si nosotros no somos misericordiosos con los demás, nos estamos haciendo mucho más grandes que Dios. Y Dios es misericordioso. Nosotros tenemos que tener misericordia con Él. A pesar de ello, el Señor nos muestra su paciencia, espera que nosotros sigamos su ejemplo. El Señor no está esperando a que nosotros sigamos su ejemplo. La consolación del afligido. En cuanto a esta matiz, nos limitaremos a volver a citar el testimonio de Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estos dos títulos forman un hermoso, estos dos títulos forman un hermoso paralelismo del tipo de que acostumbramos a asociar con la literatura hebrea. Con él, Pablo indica que una de las grandes manifestaciones de la misericordia de Dios es la manera en la que nos consuela. La disposición de escuchar al angustiado, dedicarle tiempo e identificarnos con él. En este sentido, el ejercicio de la misericordia presupone el sacrificio de tiempo, recursos y energía. Esto es precisamente lo que la mayoría de las personas ni siquiera procuran hacer. Están tan preocupados con sus propios sentimientos que no tienen tiempo ni energía disponibles para preocuparse por los sentimientos de los demás. Cuando sienten pena por alguien, es por así decirlo, es desde afuera, no es una pena que sienten de adentro del corazón, una pena superficial. No hacen el esfuerzo de deliberado por identificarse en mente y corazón con otra persona hasta ser capaces de ver y sentir las cosas tal como ella las ve y las siente. Aquí hay dos errores en los que podemos caer. El primero consiste en vivir tan egoístamente que ni siquiera nos preocupamos por los demás. El otro es mucho más útil, procurarnos por los demás por un amor sincero, sino utilizando como nuestro ministerio y razón de ser. Hay personas que dedican un enorme esfuerzo a arreglar las situaciones de los demás, pero lo que los mueve a ellos no es la gloria de Dios, ni siquiera la necesidad del otro, sino su propia necesidad de sentirse realizadas. Esto enlaza con la idea siguiente. La auténtica bondad, porque muchas de nuestras buenas obras arrancan motivos egoístas. Auténtica, le estoy diciendo, la auténtica bondad, auténtica, porque muchas de nuestras obras arrancan motivos egoístas. Hacemos bien para que nos hagan bien, pero la misericordia que vemos en Dios es más generosa. Así debe ser la nuestra. Debemos hacerles bien a los que no pueden y aún a los que no quieren. Devolverle el favor, hacerles bien por puro amor, no por interés. También hacerles bien intentando entender la verdad de la situación del otro. Hemos de adquirir la capacidad de situarnos al lado del afligido, ver las cosas desde su punto de vista, compartir sus penas, sufrir con él y por lo tanto aplicar remedios acertados. No los que podrían parecer convenientes desde una óptica lejana y poco comprometida. Todo esto se presupone una profunda obra de la gracia de Dios en nosotros. Es cierto que el incrédulo es capaz de mostrar mucha misericordia en momentos determinados, pero mostrarla en todo momento a toda persona y con todos estos matices es otra cosa. Como por ejemplo, en la acción humanitaria de los habitantes de Malta, que lo vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 2. Los naturales nos trataron con no poca
humanidad, porque encendió un fuego, aunque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Oh, ok. Aprender a hacer bien hasta a nuestros enemigos es imposible para los que no han sido regenerados. Y aún para esto significa un largo y difícil aprendizaje. Eso lo voy a volver a repetir. Aprender a hacer el bien hasta nuestros enemigos es imposible para los que no han sido regenerados. Y aún para estos significa un largo, difícil aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que para los que son renegados, los que son regenerados ya, es un largo y difícil cosa de hacerle bien a sus enemigos. El ejemplo divino, la meta puesta delante de nosotros es la de ser como nuestro Padre Celestial. Ese es el ejemplo divino. La meta puesta delante de nosotros es la de ser como nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que ser como nuestro Padre Celestial. Siempre se lo he dicho y se lo estoy diciendo. Todos nosotros los cristianos debemos de tratar la manera de ser igual que Dios. Si no estamos haciendo eso, no estamos haciendo nada. Tenemos que tratar la manera de ser como Jesús. Tenemos que tratar la manera de ser como Dios. Si su manera de tratarnos es la que marca la pauta de la misericordia. La manera de que Dios nos trata a nosotros es la que marca la pauta de la misericordia. Entonces nosotros tenemos que tratar la manera de ser como Él. En torno a varias de las características que acabamos de enumerar, hemos acudido al ejemplo de Dios mismo con el fin de entender cómo debe ser nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento debe ser como el de Dios. El comportamiento de nosotros debe ser como el de Jesús. Abundemos algo más en este tema. Vamos a abundar un poquito más en este tema, ¿ok? Juan el Bautista creía que Cristo llegaba con su aventador en la mano para efectuar un juicio fulminante. Eso es lo que pensaba Juan. Ante aquellas expectativas suyas, las palabras de Cristo suenan chocantes. Juan no entendía que en su primera venida el Mesías iba a abrir un periodo en la historia caracterizado por la gracia salvadora de Dios. Venían tiempos de misericordia para el mundo entero, como hasta entonces había habido tiempo de misericordia divina para el pueblo de Israel. De hecho, desde el principio, Dios se había revelado ante todo como un Dios de misericordia. Dios desde el principio se había revelado a ellos como Dios de misericordia. Así se manifestó Moisés también en Éxodo. Vamos a ver lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 36, capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová. Proclamó Jehová, fuerte misericordioso y piadoso, tanto para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es nuestro Dios es misericordioso. La misericordia es la característica que él mismo destaca al hablar de sí mismo. La misericordia es una de las características que él mismo destaca al hablar de sí mismo. Él dice que él es misericordioso. Nosotros tenemos que ser misericordiosos. Nosotros tenemos que tratar la manera de ser como Dios. Y sí se puede. ¿Cómo podemos ser verdaderos hijos de este Padre si no reflejamos en nuestras vidas la misma misericordia? ¿Cómo es? Bueno,
Amad a vuestros enemigos y orad por los que nos persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esto está en el libro, en este mismo libro de Mateo, en este mismo capítulo, del 44 al 45. Y dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os trujan, ultrajan, callan, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir tu sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pablo también dice lo mismo. Pablo dice lo mismo, pero con otras palabras, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, y también en el mismo libro 5, capítulo 1. Capítulo 5, versículo 1. Pablo dice esto, lo mismo, pero con diferentes palabras. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes ser venirnos uno con otro, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos hacer imitadores de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros lo que estamos tratando la manera de imitar al predicador, nosotros estamos tratando la manera de imitar al maestro, nosotros estamos tratando la manera de imitar a quién, a los artistas, nosotros estamos tratando la manera de imitar a quién, a los deportistas, nosotros estamos tratando la manera de imitar a todas las cosas y a todo el mundo, menos a nuestro Señor. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Fíjate, y ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros tenemos que tratar la manera de imitar a Dios. Los padres, todos nosotros imitábamos a nuestros padres carnales. Las muchachitas imitaban a su papá, a su mamá, imitan a su mamá, que se ponía los zapatos grandes, esos, los zapatos y todo, y imitaban a su mamá, querían ser igual que su mamá. Entonces nosotros lo que tenemos que ser es imitadores de Dios, no ser imitadores de los hermanos que estamos haciendo las cosas con Dios, sino nosotros al que tenemos que imitar es a Dios. Otra vez, la misericordia y el perdón juntos. Naturalmente, el caso más grande de la misericordia de Dios fue la encarnación de Jesucristo. El Hijo de Dios vino al mundo para salvarnos a nosotros, pecadores, rebeldes, sublevados contra los derechos legítimos de nuestro Creador. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su nacimiento y su pasión son las máximas expresiones de la disposición de Dios a colocarse al lado nuestro. Entender de primera mano nuestras circunstancias y sufrir con nosotros y por nosotros y también a causa de nosotros. Bueno, el autor de la epístola a los hebreos ve la encarnación en estos términos. Dice así: tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. La disposición de solidaridad que vemos en Jesús es un claro reflejo de la misericordia que ejerce actualmente como nuestro sacerdote. Si Cristo se comportó con suma misericordia a nosotros, hasta el extremo de poner su vida por nosotros, espera y exige
ver misericordia en nosotros. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Lo que recibimos de Dios no es para guardarlo para nosotros, sino para reflejarlo en nuestro trato con los demás. Ay, qué cosa más bonita esta aquí. Fíjate lo que se lo voy a repetir otra vez aquí, se lo voy a repetir. Lo que recibimos de Dios no es para guardarlo para nosotros, sino para reflejarlo en nuestro trato con los demás. Se lo voy a repetir. Lo que recibimos de Dios no es para guardarlo para nosotros, sino para reflejarlo en nuestro trato con los demás. Vamos a ver lo que dice acerca de esto en el versículo de 2 de Corintios, capítulo 1, de 3 a 4, y también el libro de Colosenses, capítulo 3, del 12 al 14. Vamos a ver lo que dice. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mira lo que dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humanidad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo perdonó así, también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué cosa más bonita aquí está diciendo el hermano Pablo? Sobre todo estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Los misericordiosos reflejan su imagen y dan evidencia de ser hijos. Los que muestran misericordia niegan con su vida la fe que profesan con los labios. Fíjate lo que se lo voy a repetir. Los misericordiosos reflejan su imagen y dan evidencia de sus hijos, de ser sus hijos, de los hijos de Dios. Los que no muestran misericordia niegan con su vida la fe que profesan con los labios. El galardón es la segunda parte de la bienaventuranza. Los misericordiosos recibirán misericordia. Ahora vamos a estudiar la segunda parte de este versículo. Los misericordiosos recibirán misericordia. ¿Ok? Los misericordiosos recibirán misericordia. Eso lo dice Jesús. Refleja un principio que encontramos a menudo en la enseñanza de Cristo, para bien o para mal. El trato que damos a otros es la medida por la cual seremos juzgados por Dios. ¿Quiénes recibirán misericordia en el día final? A la luz de la buenaventuranza, la respuesta es obvia: los que son misericordiosos. Pero si nos plantearemos la misma pregunta sin la bienaventuranza por delante, si nos hacemos la misma pregunta sin haber leído o haber estudiado la bienaventuranza, no es cierto que como creyentes evangélicos contestaríamos: los que han creído en Jesucristo. ¿Cómo encaja dentro de nuestros esquemas doctrinales esto de misericordia para los misericordiosos? ¿No suena un poco a salvación por las obras? Fíjate cómo encaja dentro de nuestros esquemas doctrinales
esto de misericordia para los misericordiosos. ¿O suena un poco a salvación por obras? Es decir, por un lado, nuestras buenas obras nunca pueden ser el medio a través del cual logramos convencer a Dios de que merecemos entrar en su reino. Ninguna acumulación de méritos humanos puede esconder la triste realidad de que estamos profundamente enfermos y perdidos, sin la sanidad y la salvación del Evangelio, los cuales son el regalo gratuito de Dios a los que creen, no el premio que ganamos con nuestras obras. Nuestra entrada en el reino eterno es impensable. Pero por otro lado, la sanidad y la salvación que Dios efectúa en la vida de los que creen en el Señor Jesucristo traen la consecuencia inevitable de una transformación moral que se manifiesta en buenas obras. Se lo voy a volver a repetir, pero por otro lado, la sanidad y la salvación que Dios efectúa en la vida de los que creen en el Señor Jesucristo trae la consecuencia inevitable de una transformación moral que se manifiesta en buenas obras. Estas son el fruto, no el medio de la salvación. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Por gracias habéis sido salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que todas las personas que estamos ya, que hemos sido salvados, que somos hijos de Dios, tenemos que hacer buenas obras. No somos salvos por obras. Nosotros no somos salvos por obra, pero puesto que somos salvos para obra, no somos salvos por obra, puesto que somos salvos, pero sí somos salvos para la obra. Por esto no somos salvos sin obra. Ay, Dios mío, qué cosa más linda esta. Las buenas obras, que nunca pueden ser en medio de nuestra salvación, si son la evidencia que realmente somos salvos. Fíjate, las buenas obras, que nunca pueden ser en medio de nuestra salvación, nosotros no somos salvados por las buenas obras, pero sí son las evidencias, pero las buenas obras sí son las evidencias de ¿qué? De que somos salvos. Quien nos manifiesta el fruto del Espíritu en su vida, hace sospechar que no ha sido regenerado y conoce la obra transformadora de la gracia de Dios en Jesucristo. Quien no manifiesta el fruto del Espíritu en su vida, hace sospechar que no ha sido regenerado ni conoce la obra transformadora de la gracia de Dios en Jesucristo. Pues alguien que profesa que Él es Jesucristo no se vuelve misericordioso como consecuencia de su convicción, él mismo pone en tela de juicio la autenticidad de su propia experiencia de la misericordia de Dios y de la obra del Espíritu en su vida. Se lo voy a volver a repetir. Si alguien que profesa creer en Jesucristo no se vuelve misericordioso como consecuencia de su conversión, él mismo pone en tela de juicio la autenticidad de su propia experiencia de la misericordia de Dios y de la obra del Espíritu en su vida. Porque recuérdense de que todos los que hemos sido salvos tenemos el Espíritu Santo, y uno de los frutos del Espíritu Santo es ser misericordioso, ser manso. Ay, Dios mío. Pero si la obra del Espíritu no es real, ha sido real su conversión. Pero si la obra del Espíritu no es real, ha sido real su conversión, ¿es real la fe que profesa?
No es que nuestro ejercicio de la misericordia acumule ante los ojos de Dios méritos que vayan a contribuir a nuestra salvación, sino que la fe por la cual somos salvos conduce inexorablemente a la misericordia. Ya cuando tú eres salvo verdaderamente, cuando tú eres salvo auténticamente, la misericordia existe en usted. Usted es misericordioso. La falta de misericordia en nosotros nos excluye de la misericordia de Dios, por cuanto demuestra en nosotros una falta de aquella fe que nos salva. O para decir lo mismo positivamente, nuestra capacidad de demostrar misericordia a otros es la consecuencia de la previa obra salvadora de Dios en nosotros. Todo ser humano puede mostrar algún brote ocasional de misericordia. Todos los seres humanos pueden mostrar algún brote ocasional de misericordia. Pero solo el discípulo de Jesús, regenerado por su espíritu, es capaz de ser misericordioso como él. Para amar, tenemos que haber sido amados. Para perdonar, tenemos que haber sido perdonados. Para mostrar misericordia, tenemos que haberla recibido. Pero algo anda profundamente mal si después de ser objeto de amor divino, cerramos nuestros corazones ante nuestro prójimo. Mira lo que dice la primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? ¿Cómo? Así, pues, no es tanto que Dios conceda misericordia como premio a los que son misericordiosos con los demás, sino que la salvación que recibimos gratuitamente por la pura misericordia de Dios produce el inevitable fruto de la misericordia. La bienaventuranza podría dar la impresión de que nuestra misericordia tiene que anteceder a la de Dios. El hecho de que no sea así se ve en nuestra justicia humana, de la cual la misericordia debe ser a una manifestación, es algo que Dios mismo produce en nosotros. En realidad, estamos ante un proceso cíclico. Primero, el pecador experimenta la misericordia de Dios en la salvación de Cristo. Como consecuencia, se vuelve misericordioso en sus relaciones con los demás. Su misericordia es la evidencia segura de que ha respondido con fe a la misericordia divina. Entonces, a tal persona Dios le muestra misericordia en el día final. Se lo voy a volver a repetir. Su misericordia, la misericordia es la evidencia segura de que ha respondido con fe a la misericordia divina. Entonces, a tal persona Dios le muestra misericordia en el día final. Según el punto de vista de la Escritura, el cristiano se halla el punto medio entre la misericordia recibida y la que aún ha de recibir. Algunas veces la primera se presenta como argumento para que el mismo sea misericordioso. Vamos a ver lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Mira también lo que dice este libro de Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez se presenta la otra. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 6, versículo 37 y Santiago capítulo 5, versículo 9. Mira cómo dice Lucas 6,
Versículo 37. No juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis, no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Santiago 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Así que, si bien es cierto que el cristiano debe siempre ver la misericordia recibida como fuente y motivo de la misericordia que él debe mostrar. De igual modo, mira hacia adelante a la misericordia que necesita aún y la contempla como un estímulo a un abundante ejercicio de misericordia. Pero lo miremos como lo miremos. La enseñanza de esta bienaventuranza es una constante en la escritura. Sí, pues no cabe dentro de nuestra teología, hagámosles un espacio. Tenemos que hacer un espacio a esta bienaventuranza que es de ser misericordioso. Volvemos a encontrar el mismo énfasis en la palabra de Jesús a continuación de su enseñanza. La podemos ver en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que está en este mismo libro, capítulo 6, versículos 14 al 15. Que dice así: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En realidad, Cristo no está diciendo nada nuevo. Cristo no está diciendo nada nuevo, porque encontramos en la misma enseñanza en el Antiguo Testamento. Vamos a ver aquí lo que dice en el Viejo Testamento, el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 25. Con el misericordioso te mostrará misericordia. Te mostrará misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Okay. También mira lo que dice aquí en el 18, con misericordioso te mostrará misericordioso y recto para que recto. Y para que nadie esquive la cuestión diciendo que estos textos no son operativos en el nuevo pacto. Allí tenemos a Santiago, también de expresión fulminante al mismo principio. El juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Vamos a ver lo que dice Santiago 2:13 y 2 de Timoteo 1:18. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. La única diferencia entre las palabras de Santiago y la de Cristo está en que aquellas no llegan de libre advertencia. Solo los misericordiosos recibirán misericordia. Entonces la de Cristo dice que van a recibir, solo los misericordiosos recibirán misericordia, mientras que estas nos llegan como promesa sublime. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordiosa de parte de Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo 41, versículo 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre y en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad, no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, morirás
toda su cama en su enfermedad. Si pues queremos recibir misericordia en aquel día, asegurémonos de que la estemos ejerciendo en nuestra propia vida, aquí y ahora. Muchas personas no piensan ir para el cielo, pero si no sabemos cómo vivir aquí, ¿cómo es que nosotros vamos a vivir en el cielo? Tenemos que empezar a estar viviendo aquí y hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos para saber cómo nosotros podemos vivir en el cielo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Miren lo que dice aquí en este mismo libro de Juan, capítulo 25, fíjate lo que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la calle y viniste a mí. Los misericordiosos son bienaventurados por cuanto experimentan en plenitud la misericordia de Dios. En esta vida quizás sean tenidos por necios y haciendo bien a los necesitados difícilmente llegarán a ser ricos. Su felicidad consiste en saber que recibirán de Dios su galardón. Para el creyente misericordioso se cumplirán de verdad las palabras típicas de los mendigos, que Dios se los pague. Bueno, aquí vamos a finalizar ya este libro, pero lo que quiero decir, ¿cuántas veces usted no le ha dado algún dinero a alguna persona, le ha hecho algún favor a otra persona, y esa persona sabe bien de que no se lo puede pagar, y esa persona le ha respondido a usted que Dios se lo pague? Bueno, este ha sido un capítulo que hemos estudiado, un versículo que hemos estudiado, que es acerca de la misericordia, que nos enseña a todos nosotros. Debemos ser misericordiosos. Y ha estado muy bueno. Estas enseñanzas de los Sermón del Monte, todos nosotros debemos estudiarla. No estoy estudiando versículo por versículo. Mira, hoy mismo aprendí una cosa, no que yo lo sabía, pero tengo que ponerla en práctica, que es ser misericordiosos. A muchos hermanos que son lentos en aprender, a muchos hermanos que no son maduros, pero yo tengo que ser misericordioso. Yo tengo que ser misericordioso. Antiguamente, antes de yo estudiar este versículo, yo prácticamente no estaba ejerciendo este versículo como se debe ejercer. No era misericordioso con ellos. Entonces, si Dios esperó tanto por mí y todavía yo tengo problemas, cosas que yo tengo que arreglar, cosas que yo tengo que hacer, y Dios ha sido y está siendo y será misericordioso conmigo, yo tengo que darle y ser misericordioso con los demás hermanos y las demás hermanas. Así que esta es una lección que he aprendido yo hoy y espero, y la voy a poner en práctica, Qué cosa más bonita es estudiar la palabra de Dios. Es lo más bonito que nosotros podemos entender y podemos comprender. Entonces, para la semana que viene, el lunes, vamos a comenzar en Mateo 5, capítulo 8. Recuérdense que estamos estudiando versículo por versículo y he aprendido bastante, y no es lo que estoy aprendiendo, sino es lo que voy a poner en práctica. Le doy muchas gracias a Dios por todo lo que está haciendo en mi vida. Y hoy da la casualidad que hoy es el día de mi cumpleaños, y le doy muchas gracias a Dios por mantenerme aquí vivito y confiando. Muchas gracias, Padre Celestial. Y ahí nos vemos el lunes que viene. Bye.